una de las cosas que a mí me parece un dato curioso y perturbador al mismo tiempo es la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora podemos tener una inteligencia artificial que sea alimentada por libros, ¿verdad? Entonces podemos hacer un principito, por ejemplo, ¿verdad? Una inteligencia artificial que se comporte como se comportaría el principito. Eventualmente vamos a tener una inteligencia artificial que se comporte como la Biblia. O sea, que podamos alimentarla con y pueda hacer todas las relaciones entre, ¿verdad?, el texto de la Biblia y que se comporte como un consejero como la Biblia. Entonces, podríamos tener un consejero o un pastor virtual. ¿Qué piensas de eso? Creo que de alguna manera empuja los límites de lo que consideramos tiene implicaciones, como bien lo mencionabas, morales y éticas, respecto a que cada vez la tecnología de alguna manera y sobre todo la inteligencia artificial va a comenzar a competir o a tratar de igualar la capacidad del ser humano, ¿verdad? Aquí hay dos factores también que yo considero son fundamentales y son el hecho del principio de imagen y semejanza, ¿verdad? Definitivamente la tecnología nunca va a llegar a alcanzar la plenitud y pienso yo, ¿verdad?, la plenitud y la perfección de la creación de Dios, que en ese sentido se cierra a la corona de la creación, ¿verdad?, que somos nosotros los seres humanos, y realmente eso es lo que nos da a nosotros todo el sentido de dignidad como seres humanos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios, porque Él nos creó, somos creación de Él, somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, considero a competir, ¿verdad?, la capacidad emocional, la capacidad abstracta que tenemos como seres humanos con lo frío, lo metódico y lo perfecto, entre comillas, de la capacidad de la inteligencia artificial, pues sí es algo que pues, sí nos debe poner en qué pensar, ¿verdad? Porque no va a pecar. Entre comillas, ¿verdad? Exacto. O sea, es tan perfecto, ¿verdad?, que no comete errores, ¿verdad? Sin embargo, hay un factor de por medio que no es perfecto como Dios, y es que nosotros estamos entre la tecnología y el producto. No sé si me explico. Siempre va a haber un factor intermedio, ¿verdad?, que es el usuario, que somos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros estamos de por medio, sí o sí, los sistemas de alguna manera también van a tener errores. Claro. Y esa es una 404. regla. Ajá, como un 404, ¿verdad? En la web, ¿verdad? O el famoso error de capa 8, que es el sistema no tenía el problema, es el usuario el que introdujo el problema, ¿verdad? Pero es una pregunta bien interesante, o sea, ¿en qué momento vamos a comenzar a hacer nuestro espacio y nuestro rol dentro del reino de Dios, digamos, como elementos activos por la tecnología que puede, entre comillas, facilitar las cosas, ¿verdad? Probablemente haga mejores prédicas una tecnología artificial, una inteligencia artificial, que un pastor normal. Podría llegar a ser, ¿verdad? En estructura, en lógica, ¿verdad? La verdad es que sí es como hasta perturbador, ¿verdad? Y no sé si recordar la película de Minority Report, sí. ¿verdad? En la que hablan mucho de estos conceptos de futuro. Es ciencia ficción, obviamente, porque nos lleva a pensar sobre los límites éticos de la tecnología, ¿verdad? Otra persona que abordó eso mucho fue Isaac Asimov, ¿verdad?, que fue un científico que también escribió ficción y que desarrolla todo un panorama incluso del límite ético de las máquinas, de la robótica, ¿verdad?, en la que la tecnología no debe de dañar al usuario. Regla número 1, ¿verdad?, de las leyes de la robótica. Y todo eso, ¿cómo lo vamos a traducir al hecho de, bueno, qué pasa si, por ejemplo, el consejero te analiza, ¿verdad?, con inteligencia artificial, ve tu récord de vida, lo contrasta con las escrituras y dice, este cuate tiene tales probabilidades de pecar en tal área de su vida. O sea, el hecho de juzgar previo... Ya te lea a nivel hormonal incluso. Pues, imagínate, o sea, y a nivel incluso también de la biotecnología, a predecir si puedes llegar a tener deficiencias de carácter. De carácter o también físicas, ¿verdad?, biológicas. Si traducimos esto al tema de inteligencia artificial es, si al día de hoy los cristianos entre nosotros tenemos prejuicios, ¿verdad?, de pensar y asegurar que alguien no está viviendo una vida conforme
a Dios cuando esto es únicamente personal entre Dios y tu persona. Y decimos, no, esta persona como que se ve como que está pecando, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? O sea, imagínate cómo la tecnología llegaría a tener incluso el papel de juez, cuando desde la perspectiva teológica, quien es juez nos redime, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la frontera que yo considero que va a comenzar como a ser interesante evaluar en el futuro, ¿verdad? Cuando llegue a ese punto. ¿Hasta qué punto la tecnología va a tomar un papel de juez? ¿Verdad? Cuando quien realmente nos debe de ser juez es quien nos justifica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que entra el criterio. Es un punto muy interesante. Sí, es como hasta dónde vamos a permitirlo, ¿verdad? Sí. Y hasta dónde puede ser una herramienta Que adecuada. beneficie al humano y hasta Exacto. cuándo va a ser mal. Ajá, no ético el uso de este tipo de tecnología. Entonces es un muy buen debate. La tecnología, sí, porque probablemente un consejero espiritual, podríamos decirle digital, va a tener acceso a tu teléfono, ¿verdad? A todo. A tu historial, a tus mensajes ocultos. Ese sería un muy buen punto. Y no necesariamente, y como decís, tal vez no sería tan ideal o tan bueno hacerlo juez como hacerlo el redentor, ¿verdad? El que carga con ese pecado y redime al humano. En todo caso te da alertas de la probabilidad que tenés de cometer errores, por ejemplo. Pues, no sé, es interesante el punto. Y si nos estamos yendo como muy adelante, pero es algo que probablemente va a pasar. Sí, y para eso es este podcast, ¿verdad? Para poder hablar de eso.